Entonces, bienvenidos a este tiempo de parte del Señor y Dios. Gracias por los que estamos aquí. Oremos por nosotros que estamos aquí, pero también por los que no llegan por A o B motivo. A veces son cuestiones de trabajo, cuestiones de tiempo, ocupaciones por A o B motivo, pero sabemos que estas estrategias de poder grabar son buenas, porque a veces la palabra de Dios no tarda en llegar a quien más la necesita. Y nosotros, como siervos de Dios, usamos los medios. YouTube es un medio. Entonces, por eso ponemos a disposición ahora esta reunión, esta reflexión de parte de Dios para que de pronto que ustedes digan, oiga, yo quiero volver a escucharla, me gustó tanto que quiero escucharla, la ponen otra vez en YouTube. O quizás para los que pues no pudieron estar en esta ocasión puedan sintonizar nuestra reunión. Esa es la idea. Entonces, oremos en esta noche. Amado Dios, Padre, gracias por este espacio que tú nos regalas, Señor. Un espacio especial, Dios, un espacio donde sabemos que solamente tú hablas a nuestro espíritu. Te quiero dar gracias, Señor, por los que estamos hoy aquí, Señor. Gracias por mi casa. Gracias por esa visión que nos has regalado, Señor. Porque asimismo sabemos que si tú nos das la visión, tú también nos das la provisión, Señor. Gracias, Padre, porque queremos hacer de esto algo especial, donde tu palabra se predica, donde tu palabra se enseña y donde tu espíritu, Señor, sana, donde tu espíritu actúa y llega a quien más lo necesita. Te damos gracias los que estamos hoy aquí, Señor. Te doy gracias por mi mamá, te doy gracias por Daniela, toda su familia, Señor. Te doy gracias por doña Luz Mary y todo lo suyo, Señor. Te doy gracias también por nuestras vidas, por Pau, por mí, por nuestros hijos, Señor. Por todos los que estamos hoy presentes aquí, pero también te doy gracias por los que no estamos aún presentes. Los que están por llegar, te doy gracias por ellos y los que hoy no han podido conectarse, Señor. Hoy oramos por cada uno de ellos, Dios, para que tú tengas el control, Padre, sobre lo que hoy traes de parte tuya, Dios, a nuestras vidas, a nuestro espíritu. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, y hoy transmitiendo desde Bogotá. Entonces el fondo es muy diferente. Estoy en Bogotá y sabemos entonces que hay reporte desde Zipaquirá, desde Fusagasugá y pues también desde Bogotá. Así que las ventajas de estas reuniones. No olvidemos, voy a comenzar por aquí, pero también voy a finalizar por ahí. No olvidemos que este domingo ya es nuestra reunión presencial. Ya les mandamos dirección. La idea, bueno, las ventajas de la tecnología, entre tantas cosas, es que antes era un poco más difícil llegar a las direcciones. La dirección que les enviamos, la casa de mis papás, que han abierto las puertas de su hogar para poder tener ese tiempo especial de parte de Dios. Es una casa que ya había sido abierta para dicho propósito y a mí me alegra el espíritu que ellos vuelvan y abran las puertas del hogar para el propósito de enseñar la palabra de Dios. Ellos serán nuestros anfitriones. De pronto el domingo no nos acompañan, de pronto, digo de pronto sí, pero pues estaremos aquí en la compañía sobre todas las cosas de Dios. Tendremos un tiempo especial, será a las 10 de la mañana. Y lo que les decía, la tecnología nos ayuda. Antes llegar acá era muy difícil. La gente se perdía mucho. Ahora uno pone en Google Maps la dirección y uno va con su celular tranquilo. Ah, es por aquí, uno va caminando y ahí llegó. Pero, sin embargo, nosotros vamos a estar muy pendientes de todos los que nos confirmen. Entonces, bueno, por ejemplo, sé que doña Luzmeri está muy lejos, está en Fusagasugá, pero de pronto doña Luzmeri diga, allá voy a estar el domingo a las 10. Entonces, si están interesados en venir, levántenme la mano para poder saber, necesitamos confirmar. Hoy estamos pocos acá y vamos a estar confirmando también por WhatsApp, pero ustedes que están acá, levanten la manita si van a venir. Si no hay manos levantadas, entendemos que no pueden venir. Sin embargo, aún hay tiempo para que puedan organizar en su agenda y pues puedan estar. Recuerden que la idea de esta reunión es una reunión que se sale un poco del ámbito religioso.
Recuerden que venimos a recibir, sí, de parte de Dios, pero será vida práctica de lo que Dios nos regala en su palabra para ponerlo en acción, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Es vida práctica. Será un tiempo muy especial. Recordemos que también para los niños, si tienen niños, pues tendremos ese espacio también especial para ellos, para que no sea una excusa o una limitante. Entonces estaremos también confirmando por WhatsApp, porque de pronto puedan ver esta reunión en diferido y digan, sí, yo quiero ir. Entonces estaremos confirmando por WhatsApp. ¿Listo? Pues por ahora nadie me levantó la mano, pero estamos confirmando por WhatsApp. Aquí van a ser muy bienvenidos. Domingo a las 10 se llegó el día. Recuerden que haremos una reunión mensual. Una vez al mes nos veremos. Entonces, la primera ya está. Este domingo se acabó septiembre, es el último domingo de septiembre. La próxima será el último domingo de octubre. Y esa será, si no estoy mal, como el 29 de octubre, creo que cae, si no estoy mal. O 26 de octubre, como que es 26. Bueno, no recuerdo, pero bueno, es hasta un mes. La que está, es este domingo. ¿Listo? Este domingo, no lo olviden, nuestra reunión. ¿Listo? Y no siendo más, comencemos. Entonces recuerden que si tienen allí la palabra de Dios en físico es súper chévere. Hace poquito tuvimos un bonito encuentro con Alejo y con Kate, a quienes les mandamos un saludo. Y estábamos buscando en la Biblia. Entonces ellos cogieron su Biblia y buscar aquí en la Biblia en físico es mucho mejor. A veces en el celular uno se acostumbra a que como es digital, entonces uno puso el nombre y ¡pum! Le salió ya el libro que uno va a leer o la referencia o el versículo. Mientras que en la Biblia hay que buscar y es más bonito el ejercicio de buscar. Así que si tienen Biblia en físico, vayan por esa Biblia en físico que es mucho más bonito e interesante el ejercicio de poder leer la palabra de Dios en físico. Además es más cómodo. Así que, bien, vamos a hacer un breve recuento, muy, muy breve recuento de lo que llevamos este mes. En este mes arrancamos la primera enseñanza acerca de lo que le pasó a David con relación a Betsabé, de cómo David conquistó a Betsabé sabiendo David que Betsabé era casada. Y después cómo cuadró todo. Entonces fue una bonita enseñanza. Fue confrontante en eso, en decir, uy, pero ¿qué fue lo que hizo David? Pero fue también muy bonita en cuanto a conocer de qué manera el corazón de David actuaba, razón por la cual Dios dice en su palabra que se agradaba del corazón de David. Entonces, ahí uno dice, wow, ¿por qué? Bueno, porque David tenía arrepentimiento y David se arrepiente de su pecado. Cuando hay arrepentimiento en el pecado, viene lo que es la restauración de parte de Dios. Y sobre David y toda su descendencia viene una restauración. Tan tremenda es esa restauración que parte de la promesa que Dios da a David de que el Mesías, Cristo Jesús, que había de nacer mucho tiempo después y era una promesa de Dios, pues vendría por ese linaje. ¿Cuál linaje? El de la unión entre David y Betsabé. Entonces dice, ¿cómo? Sí, porque de allí de esa unión nace Salomón y ahí sigue esa línea genealógica hasta Jesús. Entonces es increíble porque además ahí confirma la promesa a Dios y no solamente la confirma, sino que le dice a David, y de aquí en adelante toda tu descendencia será rey o serán reyes, hasta Jesucristo que será el rey de reyes. Entonces es increíble cómo se viene cumpliendo esa promesa. Ahora, la segunda reunión eh, de septiembre fue hace 8 días. Septiembre solamente va a tener 4 miércoles. Hoy es el tercer miércoles y hace 8 días la pastora Yolanda nos traía una enseñanza muy bonita. La pastora Yolanda habló de el abrazo del Padre y su referencia bíblica fue Rahab, una mujer de, de dudosa reputación porque su vida pues era difícil, bastante difícil. Una mujer que la palabra lo enseña así abiertamente, ramera, ¿sí? Un oficio, bueno, la historia o los historiadores de los oficios más antiguos y la Biblia hace referencia a esto, pues entonces asimismo una mujer pecadora. Pero resulta que ella le da hospedaje a los espías que Josué había mandado para mirar cómo era la tierra prometida por Dios.
Y ella dice, sí, sigan a mi casa, yo sé que ustedes vienen de parte de Dios. Entonces ya ella reconoce una autoridad. Bienvenida, Laura. Laura, Laura Nene, Laura, ¿quién? ¿Quién será? Sí, 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 Laura Nené. Mi hermanita, bienvenida. Bien, entonces ella reconoce una autoridad en esos espías, les da hospedaje, les da refugio porque los venían persiguiendo y les permite escapar a través de una cuerda, ¿no? Y esa cuerda es la que representa, aprendíamos hace 8 días, salvación. La salvación viene así como por una cuerda. Entonces uno entiende, wow, y esa cuerda se alarga hasta Jesucristo y es Jesucristo nuestra salvación, pero es muy bonito porque ahí viene una promesa de parte de Dios para Rahab y viene una secuencia muy bonita porque uno empieza a entender mucho mejor todo lo que es la descendencia, perdón, la ascendencia, toda la línea genealógica de Jesús, la ascendencia, los que vienen detrás de Jesús. Entonces, pasa por Rahab, de Rahab pasa por Ruth, y con Ruth está el esposo que es Boz, y cuando Boz, entendemos quién es Boz, resulta que Boz es el hijo de Rahab, y el hijo de Rahab era muy rico. Entonces uno dice, vaya, increíble, Rahab era una mujer en una condición muy difícil, pero cuando viene una restauración de parte de Dios, la restauración es completa. Entonces, en un versículo que hoy no vamos a trabajar, solamente lo voy a recordar, en la carta a Juan dice, amado, amada, yo deseo que seas prosperado en todo o prosperada en todo así como prospera tu alma. Entonces es bonito porque Dios desea que seamos prosperados en todo, pero aunque la frase viene después de ser prosperados en todos, es donde está el énfasis, así como prospera tu alma. Entonces Dios quiere que seamos prosperados en absolutamente todo, así como está prosperando nuestra alma. Si nuestra alma prospera es porque busca a Dios, porque es un alma sensible al Señor. Esas dos enseñanzas enlazaron algo muy bonito que tiene que ver con lo que Dios hace sobre nuestras vidas. Y vamos a seguir ahí porque estamos en un tema duro, un tema donde estamos entendiendo un poquito todo acerca de la salud mental. Recuerden que cuando empezamos esta serie de septiembre, yo les hablaba, vamos a hablar de lo que es el cuidado de Dios, la restauración de Dios y cómo en Colombia el tema de salud mental es un tema muy delicado. Y es un tema muy delicado no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero hablemos de Colombia. Y es un tema mucho más delicado después de pandemia. Digamos que antes de pandemia se volvió muy complicado, era complicado, pero después de pandemia se volvió crítico, grave. Las consultas en psicología se dispararon, pero tristemente uno va a ver lo que hacen los psicólogos, no sé si en su mayoría, pero sí he escuchado muchos casos de psicólogos que lo único que hacen es recomendar pastillas, drogas que tienen que ver con, bueno, no hablemos drogas porque es una palabra que puede malinterpretarse, pastillas, remedios, pero son remedios psiquiátricos, Fármaco. fármacos, gracias, fármacos, que son psiquiatras o psiquiátricos y alteran mucho esto, lo neuronal. Es grave porque lo que hacen es inhibir, quemar mucho de lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso y eso es muy grave, es muy grave. Pero no solamente eso, hoy precisamente hablaba con una persona que tuvo varias sesiones con varios psicólogos y me decía, no sirve para nada. Hay psicólogos que incluso recomiendan fumar marihuana porque dice que supuestamente te relaja cuando realmente lo que te va a generar es una dependencia y en el momento en el que no la tengas vas a pasar a sentir depresión porque la vas a necesitar. O sea, son psicólogos que nos están llevando a una crisis peor en cuanto al sistema de salud mental, en cuanto a sistema no, en cuanto a la condición de salud mental. Y eso pasa, por eso digo yo, no sé si la mayoría, pero he escuchado tantos casos que pareciera que la mayoría de psicólogos están llevando a eso. Son psicólogos. Los psiquiatras es una locura porque los psiquiatras sí medican. Ellos de una vez de entrada dicen, sí, necesitas medicamentos, necesitas fármacos para que, pum, llegue acá directamente y estés tranquilo. Son fármacos muy fuertes que generan dependencia.
Y lo peor de toda la situación es que los hijos de Dios, nosotros los creyentes, muchas veces tenemos que estar recurriendo a, a esos recursos cuando tenemos a Dios, pero ¿de qué manera entonces actúa Dios sobre nosotros? Ahí es donde entonces vengo a enlazarlo todo. Hablábamos de David. David entró en depresión. Cuando viene Natán y le dice, David, es que tú cometiste un grave error y viene una consecuencia, y David dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir. El gemir es como un sinónimo de llorar. El envejecimiento de los huesos era porque él había callado. ¿Qué cayó? ¿Qué silenció? Su pecado. Él no confesó eso, y sino hasta que pudo confesarlo delante de Dios fue que encontró libertad en Dios. Pero cuando leímos ese versículo, que lo leímos en esa primera reunión de miércoles de septiembre, entendíamos que David estaba en una situación de angustia, de depresión. Cuando entendemos lo que pasó con Rahab, entendemos que cuando ella reconoce una condición en su vida y reconoce a Dios como Dios, Dios transforma su vida. Y lo que vamos a entender hoy es que bíblicamente sí hay situaciones que nos llevan a entender que grandes hombres de Dios pasaron por situaciones difíciles, y no fue sino hasta que reconocieron a Dios y el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida. No fue sino hasta ese momento que salieron de esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos que Dios nos regale hoy? La oportunidad de entender que solamente en Dios tenemos libertad. Así que la enseñanza del día de hoy se llama la victoria en Dios. La victoria en Dios. El día domingo, ojo a esto, el día domingo vamos, les hemos dicho que vamos a salirnos un poco del esquema religioso y va a ser tipo taller. Bueno, el día domingo vamos a hablar de puntos específicos, bíblicamente hablando, para poder atacar lo que tiene que ver con estrés y con depresión, porque muchas veces entramos en eso sin siquiera darnos cuenta. Así que vayámonos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro tiene que ver con lo que Dios nos ha depositado, nos ha entregado, su gracia, la salvación. Si podemos decir que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, es porque Dios nos ha entregado de su gracia. Y eso lo hemos trabajado mucho como parte de las bases de nuestra casa, de mi casa. Cuando tenemos esa certeza, esa seguridad, aquí dice que lo ha depositado en vasos de barro. ¿Por qué vasos de barro? Bueno, cuando la palabra habla aquí de vasos de barro, se refiere a este vaso de barro. Somos frágiles por naturaleza, porque somos humanos, de carne y hueso, a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó. Y recuerden que cuando hablamos de la creación de Dios de imagen y semejanza, nos referimos a que Dios nos hizo con emociones, nos hizo y nos dio un espíritu. Especialmente hablemos de las emociones, o sea, sentimos. Y como sentimos, pues es normal que nos entristezcamos, es normal que sintamos fastidio a veces, es normal que sintamos alegría, es normal que sintamos miedo, porque somos seres almáticos en cuanto a lo que son los sentimientos. Eso es normal. Cuando la palabra de Dios habla acá de vasos de barro, se refiere a eso, que somos seres vivientes que sentimos, sintientes. Continuemos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Cuántos de nosotros nos angustiamos? Que tengo que pagar mañana el arriendo, que tengo que pagar mañana esta deuda y la otra, que los recibos, que vea que nos van a cortar el gas, que la luz, que esto. Hablemos de otro tipo de angustias, que es que esta enfermedad que no me dejan, y tengo que estar a toda hora aquí,
y vea que la medicina ya hay que compre esto, que compre lo otro, porque las angustias no solamente son económicas, hay angustias de todo tipo, angustias existenciales. Ay, Dios, ¿qué será de mi vida hoy? Y este frío que no me deja ni mover, o este calor que no me deja, mejor dicho, de todo tipo de angustias, pero miren lo que la palabra de Dios nos está enseñando cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas a pesar de ser vasos de barro. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos? ¡Uy, qué estrés, qué desespero! Me espeluqué, qué estrés, qué... ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por situaciones tan pequeñas? Pero la palabra de Dios nos está diciendo, en apuros podemos estar, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Y la palabra desamparados significa dejados atrás. Bueno, ¿cuántos nos sentimos incluso a veces desamparados por Dios? Ay, Dios, es que te olvidaste de mí. Estoy en una situación tan difícil que ni me respondes. Dios, ¿dónde estás? Te olvidaste de mí. Y ahorita vamos a ver un versículo clave donde vamos a entender que Dios no nos puede desamparar. Suena como, Dios, tú no nos puedes desamparar, pero es tan increíble que como es una promesa de Dios para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, pues por lo tanto Dios no puede hacerlo porque ya lo prometió. Dios no nos desampara, o sea, Dios no nos deja atrás, pero a veces entramos en tales situaciones de angustia o depresión que sentimos que hasta Dios nos abandonó. No, ahí está Dios, ahí está Dios. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos nos sentimos destruidos? No, Dios, lo perdí todo, estoy destruido completamente. No, o sea, pueden derribarnos, puede pasar lo que sea, pero no estamos destruidos. Dios no permite eso. Es parte de lo que Dios manifiesta a través de su espíritu en cada una de nuestras vidas, aquí en mi casa, en mi vida. Eso hace el Espíritu de Dios. Ahora, miremos esa promesa de parte de Dios, así que vámonos a Hebreos, más adelante, capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué promesa tan grande. Dios está con nosotros. Entonces, ¿de qué hemos de temer? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Nada. Y ahorita vamos a ir a ese versículo en Romanos 8. Nada, nada, nada puede ir contra nosotros. Tenemos de nuestro lado al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él es nuestro Padre, porque Jesús nos permite, por medio de Él, llegar al Padre. Al Padre. Es decir, que es nuestro Padre. Y ojo, porque eh, eso es una posición que no todos tienen. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que reconocemos que Cristo Jesús murió por nosotros y reconocemos a Dios como nuestro Padre. Nosotros que reconocemos el sacrificio de Jesús, nosotros que reconocemos la gracia redentora de Dios, nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus, nosotros habitamos allí juntamente con Él. Él habita en medio de nosotros, Él habita aquí. Son promesas de parte de Dios, pero no todo el mundo puede decir eso, porque no todo el mundo lo cree. Y volvemos al mismo punto de los que siempre hemos llegado. El punto aquí, ¿cuál es? Creer. Hay que creer. Y en el creer viene viene uno de los temas más importantes para entender cómo es la restauración de Dios en nuestras vidas. Si yo creo, yo puedo confesar, yo puedo decirlo. Y hay situaciones que me pueden tener en tribulación, en angustia,
sentirme desamparado, sentirme destruido, pero que hasta que yo no pueda expresarlo, decirle a Dios, Dios, yo te entrego mi carga, pues sencillamente voy a seguir en ese tipo de condiciones. Ahora, para esas condiciones hay síntomas. Y para hablar de los síntomas, entonces ahí es donde uno empieza a hablar de los sentimientos. Esos síntomas o sentimientos, por ejemplo, pueden ser tristeza, autocompasión, falta de interés, falta de confianza, decaimiento, no dormir bien, falta de apetito, solo ver problemas por todo lado, incluso tendencias a quitarse la vida. Todo eso son sentimientos que enmarcan una posible depresión. Hablemos desde la Biblia de qué manera se ve eso. Pero sobre todas las cosas, nuestro desenlace tiene que ser de qué manera Dios nos limpia y nos ayuda a entender que en Él somos renovados y que nada de eso, que puede ser un síntoma de lo cual puede hablar de una condición en la que estamos, puede atacarnos, pues Dios está con nosotros. Recuerden que el domingo vamos a ver aspectos claves para entender de qué manera confiamos en Dios, de qué manera comenzamos a vivir en Él y para Él. Pero mientras tanto, vayamos entonces al Salmo 42, versículo 3, para mirar algunos de esos síntomas, de qué manera a hombres de Dios les pasó. Entonces, poder decir, hombre, si le pasó a hombres de Dios, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a pasar? Pero sobre todas las cosas, entender que así como pudiera tocarnos esto, es Dios quien nos puede sacar de eso. Salmo capítulo 42, versículo 3. Está hablando David, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es un cuadro depresivo tremendo. Ahora, ¿cuántos quizás lloran toda la noche sin obtener como consuelo? ¿Cuántos quizás no pueden conciliar el sueño? O quizás se duermen a horas atípicas. De pronto duermen a las 7 de la noche, pero a la 1 de la mañana quedaron así y no pudieron volver a pegar el ojo en el resto de la noche. Y la cabeza dando mil vueltas. Son situaciones que nos llevan a pensar, Dios, ¿dónde estás? Y es lo que aquí está hablando el salmista, David. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién más que Satanás en su plan perverso de hacernos creer que estamos lejos de Dios para que en nuestro pensamiento vengan ese tipo de pensamientos negativos de decir, Dios me abandonó, Dios no está? Pero qué bonito es Dios que hoy nos está regalando una promesa tan gigante en su palabra donde nos recuerda que si estamos con Él, que si creemos, Él no nos deja, Él no nos desampara. Él no se aleja de nosotros, Él está con nosotros. Y fue lo que pasó con David, porque cuando David entendió de qué manera podía salir de esta condición, fue cuando expresó a Dios su pecado, cuando él expresó a Dios su error. Y de parte de Dios a David vino restauración. ¿Y de qué manera? ¿No? Como lo veíamos ese miércoles, con la unión entre David y Betsabé, finalmente Dios restaura y de esa unión dice, sacaré una descendencia que será rey en mi pueblo, hasta que llegue el Mesías, hasta que llegue el Señor Jesús. Increíble, es increíble la promesa de Dios, cómo se va cumpliendo allí. Miremos la falta de apetito, porque eso es otro síntoma delicado en estas situaciones de salud mental.
Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Entonces vamos aquí en el Antiguo Testamento, atrás de Salmos. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 21, ya llegué. Versículo 4, vamos a hablar del rey Acab. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado. Dos condiciones acerca del sentimiento. Por la palabra de Nabot de Jezreel, que por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Él llegó en una condición difícil porque había recibido de parte del sacerdote, o sea, de parte de Dios, una, una dura respuesta para su vida, una dura respuesta para su vida. Pero en cuanto a esto, ¿qué pasa con este rey? Él entra en un estado depresivo, que él llega enojado, triste, y lo que hace es acostarse y él no come. Bueno, esta situación de no comer, de perder el apetito, es otra de esas características de que algo no anda bien en nuestra vida. Puede ser esa o puede ser lo contrario, ganar completamente todo el apetito. Entonces es comer y comer sin encontrar saciar nuestro apetito. Entonces nos hacíamos el apetito con nada y comemos. Es otro estado depresivo. La tendencia suicida, bueno, este versículo no lo tengo exacto aquí, pero la tendencia suicida, de pronto en nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no es tan viva de quererse quitar la vida, pero ojo a esto, hay maneras de decirlo. A veces para los creyentes es, Dios, yo deseo que tú ya vengas por tu iglesia, ya nos lleves. O personalmente, Dios, yo deseo que ya vengas por mí. Ya, es hora de que yo me vaya contigo, Dios. Ay, por favor, o sea, el dueño de la vida es Dios. Y ese tipo de pensamientos que a veces vienen no son buenos. Son tendencias muy cercanas a las tendencias suicidas. Las tendencias suicidas obviamente es un tema muy delicado, pero recuerden que ese miércoles, hace 15 días, hablábamos de eso y decíamos, aproximadamente hay 1000 casos diarios en Colombia, 1000 casos de suicidio, no, 1000 casos posibles, ¿no? De posibles suicidios. Dentro de eso, no recuerdo la tasa de los suicidios exactos diarios, pero es una tasa altísima de personas en una depresión que están buscando quitarse la vida. Y dentro de eso hay que hablar de los creyentes. Y en el tema de los creyentes, el solo hecho de pronunciar la frase, Señor, ven por mí, ya, llévame, Señor, llévame, Señor. No, o sea, eso no puede pasar porque nosotros debemos anhelar poderle servir a Dios. Y sí, debemos anhelar estar con el Señor, pero nosotros no podemos decirlo en ese estado de, llévame ya. No, eso no puede pasar. Llévame ya, no. O sea, Señor, yo deseo que tú vengas más bien por la iglesia o por tu iglesia o por nosotros, tu pueblo, pero mientras tanto, ponme tarea, que estoy listo para trabajar para ti. Sea, nuestro propósito es compartir este mensaje a una cantidad de personas que están en ese tipo de estado. Aquí hay algo muy importante en cuanto a estas condiciones y es lo que afecta a nuestro espíritu y lo que afecta a nuestro cuerpo. Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Proverbios, capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es una conexión especial entre espíritu y cuerpo, la imagen y semejanza con la que Dios nos hizo. Si mi espíritu se afecta, mi cuerpo se afecta. Si mi cuerpo está afectado, se debe a una razón espiritual muchas veces. A veces es orgánico. Y ahí es donde entra la mano médica.
Y los médicos también han sido puestos por Dios. Dios nos dio también la inteligencia y eso está dentro de el modelo en el cual Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo inteligentes con razón, para razonar, para pensar. Y los médicos tienen solución, sí, pero entre entender una situación orgánica en nuestra vida o espiritual, pues es necesario discernir porque muchas veces es espiritual y por más medicina que nos metan, eso no va a generar una solución. Razón por la cual les decía hace un ratico, el tema de la psicología hoy en día es un tema delicado en nuestra vida y en nuestra sociedad. Nos está llevando a enfermarnos más. ¿Y dónde está Dios? Dios está ahí, pero no lo reconocemos. Es necesario reconocer. Hoy en día, nuestro pensamiento va a los estándares que la sociedad plantea como valores. Por ejemplo, la belleza es un valor hoy en día. Y como la sociedad lo determina como un valor, cuando yo no soy bonito, entonces ese valor y la sociedad creo hace que yo entre en depresión. Ay, es que yo no tengo musculatura, me gustaría hacer fitness, pero soy tan flaco que me dicen, oiga, gane masa muscular, usted tan flaco y yo entro en depresión. Y se diga lo que pasa con las mujeres, ¿sí? En los hombres es en menor proporción, pero no significa que a los hombres no les pase. A las mujeres les pasa más. Entonces se acomplejan con su cuerpo. No, es que vea esos cuerpos y en la televisión y esas presentadoras y esos programas y esos realities y la gente metida en los gimnasios y el fitness y el outfit y una cantidad de cosas. Entonces son estándares que está poniendo la sociedad y hay tantas mujeres que entraron en depresión porque ya no pueden tener un cuerpo así. Dios, ¿por qué me hiciste así? Ojo, porque Dios ha tenido un propósito contigo, mujer. Es algo que Dios quiere. Pero porque Él quiere usarte para bendición. Y el primer punto es aceptarnos como somos. Pero ojo porque en esa introspección, en esa autoevaluación, no me puedo quedar yo. Entonces todo el día me autoevalúo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Eso me puede llevar también a... No, yo debo autoevaluarme y está bien. Pero yo no puedo ser introspectivo todo el tiempo. Todo el tiempo. También me vaya. Entonces miren que hay muchas situaciones en la sociedad que nos van a llevar a entrar en determinadas situaciones de angustia y esa angustia nos puede llevar a determinadas situaciones de depresión. Voy a finalizar con lo siguiente. La causa final de toda depresión espiritual es la incredulidad. Y mis amados, la incredulidad es pecado. No creer, no creer es pecado. Por eso vuelvo y lo digo y lo reitero. Creamos, cree. Recuerden lo que dice Dios. Al que cree, todo le es posible. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién es contra nosotros? Absolutamente nadie, absolutamente nadie. Por último, para terminar, vamos a ir a Romanos capítulo 8 para entender lo que Dios hace sobre nuestras vidas. Y finalizar este espacio que tenemos, porque hasta aquí va a llegar la grabación, pero nos volvemos a conectar para poder orar por cada uno de ustedes y de parte de Dios sentir la paz que solamente Dios trae. Romanos capítulo 8 versículo 30 y 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es contra nosotros? Absolutamente nada. Mis amados, si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotros, nada puede contra nosotros.